principios contables, ¿verdad? Hay algo importante, chicos, aquí en contabilidad gubernamental. Y es este famoso principio que ustedes están viendo ahí de primero, ¿sí? El principio del devengado, ¿ya? En contabilidad contable hay que reconocer algo importante. ¿Cómo se produce este principio del devengado? Aquí la explicación está bastante clara, ¿verdad? Aquí, según la explicación, me dice en este caso que el principio del devengado, ¿sí?, ocurre o se registra en este caso cuando se crea, cuando se transforma, se intercambia o se transfiere o extingue un valor económico. Ejemplo. Aquí. ¿Qué pasa si yo compro, si yo adquiero cualquier bien, cualquier material, ¿verdad? O si yo compro servicios, recuerden que también los servicios yo los puedo comprar, ¿de acuerdo? Si esto ocurre, yo estoy haciendo un intercambio aquí. ¿Cuál es el intercambio que yo estoy haciendo como entidad del sector público? Yo recibo el bien, pero a cambio, ¿qué tengo que realizar? Un pago, una erogación, ¿verdad? ¿Sí o no? Asimismo, yo como entidad del sector público, yo adquiero un material, cualquiera que sea. Yo recibo el material, pero a cambio yo debo de producir un pago, ¿verdad? ¿Y a quiénes les pagamos? Ah, pueden ser proveedores, pueden ser contratistas, pueden ser servidores mismos de la entidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo vendo, ¿sí? O en otras palabras, ¿sí? Yo tengo un ingreso. Muy bien. En el sector público, ¿qué es lo que yo puedo vender? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo tener como ingresos? Entonces, vamos a imaginarnos que es la universidad. ¿Qué es lo que vende la universidad? La palabra textual vender, sí, tómela como un ingreso. No crea que es porque solamente estoy vendiendo algún bien, algún servicio. De alguna forma la universidad vende un servicio, ¿de acuerdo? Que lo hace tanto en el tercer nivel como en el cuarto nivel. Pero hablemos del tercer nivel. Durante ese servicio, que sí es gratuito, pero se pierde la gratuidad en algunas condiciones que ustedes perfectamente conocen, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, cuando yo estoy en una tercera matrícula? Usted paga por ese valor, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted se acerca al banco y lo deposita. Entonces, para eso, a la universidad constituye un ingreso por este servicio educativo que le ofrece a usted. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace la universidad? Cobra, recauda. ¿Estamos? ¿De quiénes? De sus clientes. Ustedes son sus estudiantes, pues por la universidad serán sus clientes. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Un municipio, ¿qué es lo que vende? ¿Cuáles son los ingresos de ese municipio? Pues recordemos que son sus ingresos propios, ¿sí? Los que nos cobran por impuestos, por tasas, por contribuciones especiales de mejora. Entonces, yo como contribuyente, como usuario, me acerco al municipio, voy a pagar mi impuesto predial de mi casa. ¿Qué hace el municipio en el momento que yo me acerco y le entrego el efectivo? El municipio me cobra o el municipio recauda. ¿De quiénes? Igual, de sus clientes, ¿sí? O si quiere, llámele usuarios o si quiere, llámele contribuyentes. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí, ingeniera. Muy bien. Entonces, cuando ocurre eso, jóvenes, se produce el principio del devengado. Por un lado, cuando hablamos de los ingresos, recuerde, cobramos. Y cuando hablamos, en este caso, de los gastos, recuerde, pagamos. ¿Ok? Entonces, en el momento que esto ocurre, por ejemplo, cuando se trata de una compra, se atribuye la propiedad a la institución pública. Si yo compro un bien, vamos a suponer que compramos un vehículo. En el momento que lo compramos,
la propiedad de ese vehículo, ¿a quién le pertenece? A la institución pública que lo compró, ¿verdad? Por el lado de los ingresos se genera el derecho de cobro. Si usted como estudiante se quedó para una tercera matrícula y usted decide continuar sus estudios, ya para la universidad se genera el derecho a cobrarle a usted. ¿Ok? Eso en el caso de los ingresos. Bien. ¿Alguna inquietud hasta allí? Muy bien. Algo importante que ocurre aquí en contabilidad gubernamental, y es que ella no puede trabajar sin el presupuesto. ¿Sí? En la contabilidad gubernamental, que trabaja con el presupuesto, existen dos herramientas importantes, chicos. Por un lado, la contabilidad y por el otro lado, el presupuesto. En estas herramientas importantes en la contabilidad se conoce como catálogo general de cuentas del sector público. En otras palabras, lo que usted generalmente le llama plan de cuentas. Y en el caso del presupuesto es el clasificador presupuestario de ingresos y gastos. ¿Qué es lo que hacen estos dos instrumentos financieros en la contabilidad gubernamental? Primero, que son los que posibilitan el registro, son los que posibilitan la conexión, ¿sí? Son los que posibilitan que tanto la partida presupuestaria con las cuentas puedan estar ligadas, ¿sí? Puedan estar asociadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En este principio de asociación contable presupuestaria, ¿sí? Hay dos cuentas principales que usted normalmente conoce en la contabilidad normal, en la tradicional, en la general. Cuando hablamos de las cuentas por cobrar, ¿sí? Aquí en contabilidad gubernamental tienen un código específico que vienen a ser el código 113. Y cuando hablamos de las cuentas por pagar, aquí en contabilidad gubernamental... Profesora, disculpa, pásame un poquito de Zoom, por favor. Con todo gusto. Ok, gracias. Espérenme que no, un ratito. Ahí. Entonces les decía que cuando hablamos de cuentas por pagar, aquí en contabilidad ornamental tiene su código especial, que es el 213. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se produce la integración? Es que estas cuentas por cobrar están enlazadas con partidas de ingresos. Y es que estas cuentas por pagar están enlazadas con partida de egresos. Entonces, las dos posibilitan la conexión o la integración tanto del presupuesto como de la contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí nace el principio que tenemos aquí, que ustedes ayer revisaron, el principio de asociación contable presupuestaria. ¿De acuerdo? Inquietudes hasta allí. Bien, todavía no les entro a explicar esto de niveles porque lo vamos a aprender más adelante, ¿sí? Pero lo que me interesa que quede claro es esto que acabé de explicar. Bien. ¿Qué pasa con este principio que está aquí de medición económica? Como nosotros estamos observando aquí. ¿Hay algo especial aquí en nuestro país? O mejor dicho, ¿cada país tiene su moneda de curso legal? Pues, ¿sí o no? En el caso de aquí, de nuestro territorio, de nuestro Ecuador, nuestra moneda oficial, ¿sí? Nuestra moneda oficial, nosotros sabemos que es el dólar. Entonces, ¿qué nos dice este principio de medición económica? ¿Sí? Todos nuestros recursos que provienen de obligaciones, ¿sí? Obligaciones es decir, que debo de efectuar un pago, ¿sí? Que provienen de derechos, es decir, que debo de percibir, de recibir un recurso económico, ¿ok? Que provienen en este caso por recursos materiales e inmateriales, en este caso por adquisición de bienes, ¿sí? Bienes tangibles, intangibles, inmateriales, por adquisición en este caso de servicio, ¿sí? Cualquiera que sea.
¿sí? Es importante que ese registro contable o ese hecho económico siempre esté expresado en los términos monetarios que para efecto se maneje aquí en nuestro país. Y en nuestro país, pues está nuestra moneda de curso legal que viene a ser en dólar, ¿sí? No existe otro registro. Pero usted me preguntaría, pero profesor, ¿y qué pasa si nuestro país, alguna institución del sector público, no sé, se me ocurre que reciba un dinero por allá de la Unión Europea y de pronto ese recurso que recibió no se recibió en dólar, pues, sino que se recibió de la moneda de curso legal de allá, de ese país, ¿ok? Cualquiera que sea, no sé, pesos, lo que sea que maneje, euros, hablemos de Europa, euros, ¿ok? Ah, muy bien, no hay problema, el país lo puede recibir en euros, pero para hacer el registro contable hay que proceder a hacer la conversión, ¿de acuerdo? Porque recuerde, nosotros registramos contablemente en dólar, ¿ok? Inquietudes sobre este principio. Muy bien. ¿Qué es un hecho económico? Como vemos ahí, es cualquier actividad, cualquier transacción, llámele transacción si no le quiere llamar operación, ¿sí? Que realice en este caso una entidad del sector público. ¿Sobre la base de qué? Cuando compra, cuando vende, ¿sí? Cuando realiza un crédito, cuando realiza un abono, ¿sí? Inclusive hasta cuando realiza procedimientos de regularización, ajustes, ¿ok? Cualquiera de estos, ¿sí? Todos estos procedimientos que nosotros realicemos en contabilidad se reconocen como un hecho económico, ¿ok? Cualquiera de ellos. Bueno, este principio entiendo que es el que generalmente uno más se familiariza porque es el que más se maneja, el principio de partida doble, ¿ok? En otras palabras, debe de existir igualdad contable, ¿sí? En una transacción, en una operación, ¿verdad? Pues en este caso siempre nosotros manejamos la teoría que lo mismo que tengo en el debe, pues debo de tener en el haber, ¿verdad? Siempre pensando que mínimo deberá existir una cuenta deudora y mínimo también debería de existir una cuenta acreedora. Le digo mínimo porque no es que es en este caso lo único. Pueden haber una, dos o tres más cuentas, ¿ok? Pero mínimo debe haber una y una para que pueda producirse en este caso la igualdad contable. Ahora bien, ustedes ya saben en este sentido que sobre esta base los registros están expresados en los recursos disponibles, ¿sí? Que tiene la entidad reconocidos como activos y por otro lado los recursos que provienen de su obligación o financiamiento, que por aquí tenemos los pasivos y patrimonio. Y por último tenemos el principio de realización, que en contabilidad gubernamental pueden producirse jóvenes variaciones en patrimonio. Claro que sí. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cuáles podrían ser esas variaciones? Ejemplo muy sencillo. Ustedes saben generalmente que los bienes de larga duración, lo que nosotros conocemos como propiedad, planta y equipo, lo que nosotros conocemos como activo fijo, todos a excepción del terreno se deprecian, ¿sí o no? Pierden su valor, ¿sí? Se deterioran, ¿ok? Pues en el sector público siempre hay que estar pendiente de eso. ¿Por qué? Porque la norma de control interno del sector público, ustedes ya tienen que haber visto la asignatura de control interno y ahí ya tienen que haber visto las normas de control interno. Esas normas nos recuerdan que en el sector público se debe hacer por lo menos una vez al año la constatación física de los bienes de larga duración. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el desgaste que sufren estos bienes? Pierden su valor. Al perder también su valor, se desgastan y algunos ya no se los puede utilizar, ¿verdad? ¿Qué significa en este caso? Que se debe dar de baja. Al dar de baja a este bien, también tiene que salir de nuestros estados financieros. Y al realizar este asiento de ajuste, ¿sí? Que provoque la salida de ese bien de nuestros estados financieros, está
produciendo una variación en el patrimonio. ¿De acuerdo? Porque recuerden, cuando yo compro un bien, ¿qué pasa? Me incrementa el activo, ¿sí? Me incrementa el activo y por consiguiente, al incrementar el activo, también está sumando patrimonio. Pero si yo ese bien le doy de baja por cualquiera de los mecanismos que pueda darle de baja, se me ocurre decirles, por remate, por destrucción, ¿sí? Por cualquiera de esos, en el momento que ocurra eso, pues ese bien sale y por consiguiente afecta el patrimonio. Disminuye, en este caso, el patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ocurran estos tipos de variaciones, cualquiera que sea, ¿sí? Se reconoce en este caso como el principio de realización. ¿De acuerdo? Ahora sí, hasta aquí alguna inquietud, algún aporte de ustedes. Profesora, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En el caso de lo que son los vehículos de las empresas públicas, se determina de que tienen una vida útil de 5 a 10 años. Pero en este caso de que se llegara a cumplir esa vida útil y el vehículo sigue en funcionamiento, igual se le daría de baja, o en este caso, cuando se lo repararía, aumentaría su valor o se mantendría o se depreciaría de la misma manera. A ver, vamos por partes. Ya que me hiciste esa pregunta, te me adelantaste, pero no te preocupes, eso también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Primero, me llamó la atención eso que me dijiste, la depreciación de 5 a 10 años, ¿ya? Este documento que estoy proyectando en este momento son las normas, ¿sí? Del Sistema Nacional de Información Financiera, aquí del sector público. Este documento nosotros tenemos que verlo, ¿sí? Vamos a trabajar con él. De hecho, será, en otras palabras, un documento bastante importante, porque este documento sirve de guía, nos orienta en este caso para saber cómo debo hacer un registro, cómo debo de proceder en este caso en el sector público. ¿De acuerdo? Ya. Con respecto a lo que me preguntó, en este caso del bien, concretamente lo que es vehículo, los vehículos en el sector público, dame un segundo. Ya le pongo aquí rapidito para que vea, ¿sí? Ay, me bajé mucho. Un ratito. Ahí se me perdió, 196. Ya, entonces, aclaremos algo especial. Los vehículos en el sector público solo se deprecian por 5 años. ¿De acuerdo hasta allí? Primera cosa, ¿sí? Solo 5 años. Ya, ¿qué pasaría, como me dice el compañero estudiante, que un vehículo, bueno, ya cumplió sus 5 años, pero todos sabemos que un vehículo puede cumplir los 5 años y puede continuar prestando servicios a la entidad, porque todavía están buenos, ¿sí? Todavía pueden estar operativos. Si eso ocurre, no tenemos por qué darle de baja. No tenemos por qué darle de baja. Lo que hay que hacer es continuar, rehacer la reevaluación de ese bien y por consiguiente también proceder a darle los mantenimientos que correspondan. Mantenimientos preventivos y correctivos que permitan, en este caso, seguir alargando la vida útil de este bien. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, profesora. Bueno, ¿alguna cosita más? Si no, avanzamos al siguiente tema. No, profesora, gracias. Bueno, muy bien, chicos. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que ocurre en el Ministerio de Economía y Finanzas? Como ya habíamos visto, sí, el Ministerio de Economía y Finanzas ya sabemos que es una entidad del sector público, pertenece a la función ejecutiva. Este ministerio, de acuerdo a su estructura, sí, tiene varias dependencias, ¿verdad? Varios departamentos, varias unidades, varias direcciones, no sé cómo ustedes le quieran llamar, pero tiene varias, ¿no?
Entre esas, pues tiene, por ejemplo, subsecretaría, tiene direcciones que están relacionadas con los componentes como contabilidad, como presupuesto, como financiamiento público, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues dentro de esto, el Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable de administrar, ¿sí?, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, como ustedes están viendo aquí en su abreviación, que es SINFIP, ¿ok? Es el responsable de manejar, administrar, ¿sí?, mantener el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Pero ¿quién le delega esta responsabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas? Este famoso Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que ya hemos venido hablando desde las clases anteriores, ¿ok? Entonces, según este código, el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas es el conjunto de normas, ¿sí?, políticas, instrumentos, directrices, procesos, registros, operaciones, ¿ok?, que todas las entidades del sector público, todas, ¿ok?, están obligadas a cumplir y a realizar, ¿sí?, con el objetivo fundamental de que se pueda gestionar tanto sus ingresos, sus egresos y su financiamiento conforme la planificación y la programación que para efecto nuestro Estado ecuatoriano haya desarrollado en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ok? Que ya sabemos que ahora se llama Plan Creando Oportunidades. Ese famosito plan tiene algunos objetivos, ¿sí? Y todas las entidades del sector público, por ley, siempre deben de apuntar al cumplimiento de esos objetivos, ¿ok? Una vez que las entidades del sector público tengan identificados los objetivos que les corresponde, están obligados también a diseñar de manera individual su propia planificación. Cuando diseñan su propia planificación, aparecen muchos instrumentos de planificación, que entre esos ustedes han de haber escuchado, por ejemplo, los planes estratégicos institucionales, que generalmente se los hace para largo tiempo, ¿sí? De 5 años en adelante, ¿ok? También ustedes tienen que haber escuchado que por ahí también aparecen las planificaciones a corto plazo, que normalmente las conocemos como plan operativo anual, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que en resumen, ¿sí?, todas las entidades del sector público tienen esa obligación, ¿sí?, de regirse por este Sistema Nacional de Finanzas Públicas, ¿sí?, con el objetivo, en este caso, de gestionar sus ingresos y también su financiamiento a través de la programación que para efecto haya desarrollado el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de Planificación, que es la responsable de elaborar los planes nacionales de desarrollo, ¿ok? Con el fin de que se cumplan las políticas públicas, ¿ok? Entonces, eso en otras palabras o en pocas palabras es la definición del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Muy bien. Como es normal, como ya les he mencionado, pues aquí en el sector público siempre les va a sonar algo, jóvenes. ¿Qué es lo que pasa en el sector público? Estamos obligados a cumplir la ley. Estamos obligados. Así que siempre les va a sonar en que tenemos que estar revisando las leyes, ¿ok? Van a aparecer probablemente un sinnúmero de leyes. Pero para nuestra tranquilidad, siempre es bueno que nosotros investiguemos, conozcamos, ¿sí?, para tratar en la medida de las posibilidades, cometer en lo posible los menos errores, ¿sí? Tratar de no cometerlos, ¿ok? Porque en el caso de que se produzca, de que ocurra eso, verán que somos responsables también de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Entonces, frente a eso, pues, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, concretamente en el artículo 70, como está aquí,
Nos dice que las entidades que ya hemos estudiado, que están comprendidas en el artículo 225, 297 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador, están obligadas a sujetarse al sinfín, a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Al Sistema Nacional de Finanzas Públicas, ¿ok? Están obligadas, ¿ok? En otras palabras, es un mandato legal. Lo manda el artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Inclusive, miren lo que dice de manera textual. Dice, sin perjuicio de la facultad en cuanto a la autonomía que puedan gozar algunas entidades. Como por ejemplo, hay entidades, como en el caso hablemos de los municipios, de prefectura, de juntas parroquiales. Sí, es verdad, ellas tienen autonomía financiera, administrativa y autonomía política. Nuestra universidad también tiene autonomía, ¿sí? Sobre todo autonomía en la decisión en cuanto a sus aspectos académicos, ¿verdad? Pero miren lo que dice la ley, es decir, no se escapan de dar cumplimiento al Sistema Nacional de Finanzas Públicas, aún teniendo su propia autonomía que le concede también de manera facultativa las leyes, ¿ok? Igual están obligadas en este caso a sujetarse a las disposiciones que establezca el sistema. ¿Alguna situación hasta allí? O ustedes me pueden ir interrumpiendo, ¿ok? Muy bien. Miren aquí. Este sistema, este famoso sistema, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, tiene varios componentes, ¿ok? Él está constituido por varios componentes y esos componentes que lo conforman son los que tenemos aquí, ¿sí? Ahora bien, ampliamente, ¿dónde nosotros podemos ver esos componentes? Pues lo podemos ver en las leyes que yo ya les he proporcionado, en este caso en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Mejor lo proyecto por acá. Denme un segundo. Ahí. Ya vamos allá, ¿sí? Ya lo tengo ahí listito. Entonces, ¿cuántos componentes me dicen que conforma el Sistema Nacional de Finanzas Públicas? Vamos, el primero, la política y programación fiscal. 1. El segundo, ingresos. Tercero, presupuesto. Cuarto, endeudamiento público. Quinto, contabilidad gubernamental. Y sexto, tesorería. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice dónde están? ¿Sí? Exactamente en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Vamos a buscarlo. Muy bien, ya llegué. En el artículo 82, tomarán nota, por favor, porque la memoria es flexible, nos establece en este caso lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes? Como acabamos de ver, los encontramos aquí, ¿verdad? El primer componente, que su nombre es política y programación fiscal, ¿sí? El segundo, ingresos. El tercero, presupuesto. El cuarto, endeudamiento público. El quinto, contabilidad gubernamental. Y por último, el sexto, tesorería. Cada uno de estos componentes jóvenes están desarrollados ampliamente en este código, ¿sí? A partir de aquí, nosotros los encontramos. Ejemplo, vamos por el primero. Lo encontramos aquí en el capítulo 1. ¿Se observa? Componente de la política y programación fiscal. ¿De acuerdo? En el artículo 84 nos dice su definición, o en este caso que comprende ese componente, ¿sí? A qué se dedica o qué es ese componente. ¿De acuerdo? Primer componente. Seguidamente, ustedes tienen que seguir bajando para buscar el siguiente componente. Y el siguiente componente, que es ingreso, lo encontramos a partir del artículo 90, como vemos aquí. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que todos estos artículos que están aquí guardan relación con el componente de ingresos. Miren, y pasamos posteriormente al componente de presupuesto. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. El componente de presupuesto es el más largo. Tengan paciencia, es larguito, ¿no?
todo esto es largo porque aquí están, solo les explico rápidamente, están aquí sus etapas. Presupuesto vemos en la siguiente unidad, como ya habíamos hablado. Todo esto es presupuesto. Muy bien. Finalizado presupuesto, por aquí tenemos el componente de endeudamiento público. ¿Sí ven? Lo tienen a partir del artículo 123. Y así sucesivamente hasta llegar al siguiente componente. Un ratito. Déjenme llegar. Aquí. Que viene a ser el componente de contabilidad gubernamental. Hay algo importante, que cada uno de estos componentes está presidido por un número de capítulo, ¿sí? Para que tengamos como guía en el momento de revisar el código, si observan estos capítulos, ¿sí? Y por último me falta uno. ¿Quién recuerda cuál era? Bueno, ya llegué aquí. El componente de tesorería, ¿ok? Entonces, aquí en el código orgánico tenemos desarrollado ampliamente cada uno de las directrices o lo que guarda relación con cada uno de esos componentes. ¿Ok? Inquietudes, por favor, sobre la forma de cómo revisarlos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Profesora, ¿puede subir un poquito donde estaba el de presupuesto? Claro que sí. Eso seguía el artículo después del 90. Enseguida, ya te lo pongo, ¿sí? Dame un segundo. Ahí, hija mía. Ahí. No. Espérame, ya estamos llegando. Ahí. Artículo 95, componente de presupuesto. Gracias, profe. Bien, entonces estamos la forma como debemos de buscarlos. Ya vieron que unos son más extensos que otros, ¿no? Unos son cortos, otros son más extensos. Bien. Ahora bien, una vez que ya sabemos cómo buscarlos, los componentes en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ahí están ampliamente desarrollados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí tenemos en este caso qué debe de contener cada uno, cuál es la finalidad de cada uno, ¿ok? ¿Qué es lo que integra cada uno? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Eso lo establece el mismo Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Muy bien. Sobre la rectoría, ¿quién es el órgano rector de este sistema? En otras palabras, ¿quién es el que tiene la facultad? Pues, ¿quién es el que tiene la atribución en este caso de administrar este sistema, de producir todas las normas, ¿sí? De emitir todas las políticas, de emitir todos los manuales, los instructivos, la terminología, los catálogos, los clasificadores, etcétera? Pues ya nosotros conocemos que es el órgano rector de las finanzas públicas. Y aquí en nuestro país es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De acuerdo? Entonces, es el único, no hay más, ¿sí? No hay más. Mientras la ley lo disponga, solo será el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Porque es el órgano rector de las finanzas públicas. ¿Ok? Entonces, él es el responsable, chicos, ¿sí? De darle funcionamiento a este sistema, es el responsable de hacer el diseño de este sistema y también es el responsable de que pueda implementarse este sistema con sus respectivos componentes que ya acabamos de conocer cuáles son sus nombres. ¿De acuerdo? 6 componentes. Bien, como es normal, siempre le corresponde al presidente de la República. Recordemos por qué, porque la función ejecutiva le corresponde al presidente. Pero el presidente no va a andar dedicándose a estos aspectos financieros o económicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a ejercer a través de su ministro o ministra, ¿sí? De Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Entonces, a través de eso, delega. Muy bien. Sí, hay obligatoriedad en el uso de este sistema, ¿sí? Y como siempre les insisto, la obligatoriedad, jóvenes, lo da la ley, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra ley, nos estamos refiriendo a todas las disposiciones legales. No solamente crea que por el nombre tiene que ser ley orgánica, no, no, no. De manera general, ¿sí? Nos podemos referir a todas las disposiciones legales, a toda la normativa como constitución, como códigos, como leyes, como reglamentos, como acuerdos, como resoluciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Entonces, todas las entidades, los organismos y las instituciones que conforman el sector público están obligadas a sujetarse al Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Eso conforme lo establezca tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿De acuerdo? Así que de manera obligatoria, estas entidades del sector público tienen que observar y tienen que aplicar y dar cumplimiento a las políticas, a las normas, a los lineamientos y a los procesos que para efecto emita, ¿quién? El órgano rector de las finanzas públicas, que ya conocemos que se trata del Ministerio de Economía y Finanzas. Raúl, ya salgo de clases y le llamo, ¿sí? ¿Ok? Ahora sí, inquietudes, chicos, hasta allí. ¿Estamos bien hasta allí? Sí. Ya, me prestan atención. Vamos a volver a recordar. Tómenme en nota, por favor, dónde estaban los componentes, ¿sí? Recordemos que eran 6 componentes, ¿verdad? Vamos con el primero. Ok, primero, componente de política y programación fiscal. Lo encontramos desde el artículo 84 hasta el artículo 89. Avanzo. Componente de ingresos. Lo encontramos desde el artículo 90 hasta el artículo 94. Componente de presupuesto lo encontramos desde el artículo 95, este es el más largo de todos. Ya le digo dónde. Espere, me pasé el de financiamiento en un segundo. Hasta 122 creo que es, profe. Ya, mija, sí me pasé. Ya. Muy bien. Gracias, Yanuseli. Hasta el 122. Siguiente. Componente de endeudamiento público desde el artículo 123 hasta el artículo 147. Componente de contabilidad gubernamental desde el artículo 148 hasta el artículo 159. Y el último, componente de tesorería, desde el artículo 160 hasta el artículo 173. Profesor, disculpe, el quinto de dónde está. Ya, deme un segundo, por favor. Plaza, por favor, repita lo que acabo de dictarle a la clase. Atendamos a lo que nos va a indicar Plaza. Ya, el componente de la política
desde el artículo 84 hasta el artículo 89. El componente de ingreso desde el artículo 90 al artículo 94. El componente de presupuesto desde el artículo 20 al artículo 122. El componente de endeudamiento público desde el artículo 123 al artículo 147. El componente de contabilidad gubernamental desde el artículo 148 al artículo 159. El componente de tesorería desde el artículo 160 al artículo 173. Perfecto. ¿Estamos claros con lo que me iba a preguntar el compañero? Sí, profesora, gracias. Ya. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No es necesario que me lea todos esos artículos, ¿sí? Va a ser una tarea individual a partir de este momento. Ya le explico, denme un segundo. Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer en este momento? Va a ser una tarea individual, como siempre, a mano. ¿En qué consiste? Va a leer, no es necesario inclusive que lo lea todo. Es de pronto, bueno, generalmente en los primeros artículos usted va a encontrar ahí el contenido realmente de esos componentes, ¿sí? Lo van a orientar en el sentido para decirle, por ejemplo, usted quiere conocer qué será eso del componente de la política fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, en los primeros artículos nos dice con claridad de qué se trata ese componente, por ejemplo. Así sucesivamente con el componente de presupuesto, con el componente de control ornamental y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de encontrar, de leer esos artículos. Una vez que usted tenga con claridad eso, lo va a producir en una sola hojita y me la va a realizar a través de un mapa mental. ¿Ok? Una vez que haya finalizado, eso lo sube hasta las 4 de la tarde. Trabajo individual. ¿Estamos claros, por favor? Ay, profe, ¿puede repetir? Es que no escucho lo primero. Con todo gusto. Escúchenme. Vamos. Ustedes tienen anotados los artículos. Yo les digo que no es necesario que los lean todos, porque usted, cuando comience a revisar el código, por lo menos en los primeros artículos, se va a dar cuenta, por ejemplo, a qué se refiere ese componente, ¿sí? O, por ejemplo, qué integra ese componente, qué contiene ese componente. En otras palabras, dentro de los primeros artículos usted ya va a saber, el componente de política fiscal ha sido esto, se refiere a esto. El componente de tesorería ha sido lo de acá, se refiere a esto. ¿De acuerdo? Una vez que usted me tenga identificado con claridad, si cada uno de ellos me elabora en una sola hojita, ¿sí? En una sola hoja me elabora un mapa mental que contenga los 6 componentes con la idea principal de cada uno de ellos. Y lo debe de subir a la plataforma hasta las 4 de la tarde que finaliza nuestra jornada. ¿Quedó claro así? Sí, profesora. Listo, jovencitos. Si no hay ninguna inquietud, algo más que me quieran comunicar, los dejo y les habilito en la plataforma para que ustedes puedan subir esa tarea y conmigo se despiden y Dios mediante nos vemos el día lunes. ¿De acuerdo? Ok, profesora. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Profesor. Hasta luego.